Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH en este martes ya 7 de septiembre. Y bueno, ayer, lunes 6, se lanzó el libro Ley de Etiquetado, la salud por sobre el negocio. Esto por parte de nuestra editorial de la USACH. Recordamos, ¿no?, que Chile fue pionero en el desarrollo de estos sellos que advierten sobre la presencia excesiva de azúcares, calorías, grasas saturadas o sodio en los alimentos. Para hablar, por supuesto, de esta publicación y sobre todo de esta ley de etiquetado tan importante y que han replicado otros países, vamos a estar con el coautor del libro, el doctor pediatra, experto en políticas públicas y nutrición, académico, por supuesto, de la USACH, doctor Tito Pizarro Quevedo. Hola Tito, ¿cómo estás? Bienvenidos a Campus USACH, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, un gusto Daniela y encantado de estar aquí con ustedes y poder conversar de este tema que a mí al menos me apasiona mucho, que es lo que comemos, la alimentación de los chilenos y chilenas, de todos los que viven en este territorio y en el mundo entero. Bueno, lo importante además es que tú en calidad de pediatra sepas la importancia de estos alimentos que nos pusieron un límite, un parelé, no solo en términos de la nutrición, sino también la publicidad, ¿no? Era clásico, no sé, Tito, ¿tú recuerdas? Regalar una barra de chocolate, regalar dulces, las meriendas o colaciones en el colegio o incluso cuando los niños están en la casa ahí viendo televisión, sin moverse, estar comiendo galletitas, papas fritas y cosas varias. ¿Eso ha cambiado a tu juicio? Sí, pues mira, incluso más aún, que uno compraba como un huevito y adentro había un regalo. Entonces los Mm, niños iban por los huevitos porque había ahí una serie un de juguete, juguetes, de juguetes. claro. No, claramente eso cambió. Sí. Y si uno mira la implementación de la ley del etiquetado, el diseño de la ley y todo lo que significó la reglamentación y la implementación, uno mira que hoy día, por ejemplo, las festividades como esto que se regalan huevitos con formas y figuras, hoy día todo eso es mucho más, está mucho más controlado, mucho más controlado. Ya no están estos dibujos en los cereales para el desayuno, por ejemplo, o estos mismos huevitos con regalo. Ya no hay esto que si uno compra un producto le dan un regalo. Estas famosas cajitas felices o como se les llame, ¿verdad? En donde se entregaba un regalo y adentro había solo alimentos elaborados, ultraprocesados, llenos de sodio, de azúcar, de grasa. Eso cambió en Chile y está cambiando en varios países del mundo, México, Canadá, Europa, varios países, en América Latina, Perú, están empezando a desaparecer esta manera de hacer publicidad, sobre todo para niños y niñas, para quienes no tienen un juicio tan formado y un regalito, un tigre, un oso, ¿verdad? Los atraía hacia ese producto que lamentablemente no era saludable. Hagamos un poquito de historia, ya nos vamos a centrar también en el aspecto legislativo, pero finalmente, ¿cuál es la voz de alerta, ¿no?, que se empieza a poner en el debate público, sobre todo desde ustedes, ¿no?, los nutricionistas o los médicos en general, el mundo científico, y por supuesto también luego ya los que están vinculados, por supuesto, a poder con su representatividad, ¿no?, en el Congreso, a generar estos cambios? Y en ese sentido también, solo para que no quede fuera, presenta también a los otros coautores de este libro, para que hagamos un poquito de historia, Tito. Perfecto. Mira, primero contarles una historia bien larga, pero lo Sí, voy a contar adelante. muy breve, muy breve. La historia de la humanidad, tenemos muy pocos momentos en donde hay personas con obesidad. De hecho, en algunos periodos son mostradas como signos, ¿verdad?, de saludable, de belleza, la obesidad, en hombres y mujeres. Porque era muy extraño ver personas obesas desde la época de los mamuts, desde la época en donde los seres humanos, ¿verdad?, tenían que cazar los alimentos o pescar los alimentos hasta que el inicio de la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 60 años? ¿Qué hay de nuevo que hizo que apareciera con tanta fuerza la malnutrición por exceso? Son los alimentos ultraprocesados, llenos de azúcar, grasas saturadas, ¿verdad? Sodio, y que los hacen muy apetecibles a la población, ¿verdad? Pero que tienen poco valor nutricional, que esa es una característica de estos alimentos
elaborados por la industria de alimentos y que hace que rápidamente empecemos a notar nosotros en la sociedad científica, en los grupos de expertos, que aquí estaba generándose un problema serio en la salud población. Es tan serio el tema porque lo que comemos tiene vinculación con obesidad, pero también tiene vinculación con muchos tipos de cáncer. Mm. Chile es el país uno de los países en donde el cáncer es la primera causa de muerte para chilenos y chilenas, para gente que vive en este territorio. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque estamos consumiendo ciertos alimentos que nos aumentan la prevalencia de cáncer. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades vinculadas a los lípidos, las grasas, ¿verdad? Temas estéticos, temas de punto de vista de la sanidad mental, ¿verdad? De sentirnos bien. Entonces, claramente estos signos de alerta llegaron rápidamente en Chile, nos dimos cuenta y empezamos a dar las voces de alerta, pero quedamos cortos porque en realidad la prevalencia de obesidad siguió creciendo, 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 creciendo y fue necesario crear esta ley, fue necesario crear un conjunto de reglamentos que le diera vida a esta ley, ¿verdad? De disminuir la exposición a estos alimentos altos de disminuir la venta, regalos en las escuelas, está prohibido ahora, y en definitiva de crear este disco pare, de decirle a la población, mire, antes de consumir 2 cereales para el desayuno, fíjese en estos discos altos y elija los que tienen menos sellos de advertencia. Esa fue un poco la lógica y es lo que escribimos en el libro el senador Guido Girardi, el doctor Ricardo Guawi, la doctora Lorena Rodríguez y quien les habla, que empezamos a contar esta historia, empezamos a ver estas discusiones, este tema de los lobbies, de la industria, de que no quería esta ley, porque claro, tenía un efecto en sus ventas y nuestro llamado era siempre, bueno, si quieren aportar al bien y a la salud de la población, tienen que disminuir la cantidad de sodio, de azúcar, de grasa saturada. En definitiva, tienen que optar por alimentos que son más naturales, más cerca a nuestro campo, a nuestro mar, ¿verdad? A nuestra producción, a nuestra cultura de alimentación. Y eso es lo que contamos en el libro y eso es lo que relatamos desde el punto de vista de la historia. Es un libro que es muy reciente, la ley de etiquetado tiene muy poquitos años, están recién saliendo los resultados de impacto y que son muy, muy interesantes, muy buenos, tan buenos que muchos otros países están copiando. Tito, quiero detenerme en eso antes de hablar de todos los años, más de una década que estuvo, si no me equivoco, 12 en el Congreso y con todas estas dificultades, sobre todo de la resistencia que tú señalabas de la industria de alimentos en nuestro país. Pero, a ver, acá hay algo bien importante que puede ser extrapolable a otros temas que tienen relación con el bien común. Este es un libro que a partir de los alimentos, que es más transversal que los alimentos y por supuesto enfocados en esta principal preocupación de la obesidad infanto-juvenil en nuestro país, pero no de forma exclusiva, como es un excelente ejemplo a replicar también para otras políticas públicas. Sí, yo creo que hay harto de eso en el libro. Por eso es que queríamos sacar el libro, por eso que estábamos muy entusiasmados de poder mostrarlo, porque aquí se dan lo que nosotros decimos ciertos círculos de virtuosos, de cómo se construye salud pública, cómo se construyen políticas públicas de salud y cómo el mundo académico aporta a la construcción de iniciativas que van en función del bienestar social, cómo la universidad se pone al servicio de los ciudadanos y ciudadanas para aportar. Fíjate que aquí voy a mencionar 3 elementos que a mí me parece que son claves. Uno es la convicción de que se tiene que avanzar en torno a un modelo conceptual que tiene que ver con que es cierto que falta educación, es cierto que la responsabilidad de alimentación es individual, pero es mucho más cierto, es mucho más validero que si yo cambio los entornos, si yo tengo más opciones saludables, yo tengo más posibilidades de tener una buena alimentación, más posibilidades de tener más bienestar, ¿verdad? Individual y colectivo. Entonces, ahí hay una convicción del grupo de quienes construimos la política pública, cuando construimos la ley y los reglamentos, de que era necesario tener un arranque más parejo, de que la opción por lo saludable hoy día es mucho más difícil que la opción por lo no saludable. Esa es una convicción que uno dice, hay que tener ciertos elementos que dice, estas son mis fuerzas, mis pilares. Lo segundo que es importante decirlo es que
uno tiene que tener la capacidad de entender que frente a grandes problemas, temas complejos, hay que buscar soluciones que son difíciles de entender y conceptualizar, pero una vez que uno conceptualiza es capaz de implementarlas. Y esto me refiero fundamentalmente, por ejemplo, a poner un límite. El mundo académico se nos dijo y lo planteamos así, mire, aquí ustedes tienen que decirnos que de aquí hacia arriba, ¿verdad? Estos alimentos dejan de ser saludables. Y esa fue una de las características innovadoras en Chile de cuando uno construye una ley de decir, bueno, el mundo académico defina qué es cuál es el límite sobre el cual uno dice que la cantidad de sodio en un alimento, la cantidad de azúcar en un alimento, la cantidad de grasa saturada, la cantidad de calorías excede, es alto en. Y los científicos dijeron, bueno, definamos esos límites en función de los alimentos naturales, de los alimentos que siempre ha tenido los hombres y mujeres, ¿verdad? En su producción, en su cultivo, en su cosecha o en su pesca. Y esos fueron los límites para los altos en, ¿verdad? En términos generales, hay más especificaciones técnicas, esto es un tema más complejo, pero uno toma una propuesta de límite, propuesta que hoy día es avalada por la sociedad científica en el mundo entero, por la OMS, por la OPS, por la FAO, en definitiva, es una innovación muy potente frente a un problema muy complejo. Había que buscar soluciones distintas y ahí estuvieron. Y tercero, era contar con alianzas o grupos virtuosos de apoyo, la sociedad científica. El colegio de nutricionistas, que jugó un rol fundamental en defender la alimentación saludable para todas las personas de este territorio. Las asociaciones de consumidores, las sociedades del mundo de los académicos, del mundo de la ciencia, ¿verdad? Donde dijeron esto tiene evidencia, esto tiene sostén. El tesón y la voluntad de los gobiernos. Aquí hubo 3 gobiernos que no necesariamente se pusieron muy de acuerdo, pero ante la evidencia tuvieron que sucumbir y decir tenemos que avanzar. Yo creo que esas son claves que son interesantes y que cuando uno quiere construir otras políticas públicas, han habido ejemplos, como ejemplo el tabaco, pero faltan cosas, por ejemplo el alcohol, por ejemplo la salud mental, donde hay que tener más convicción en los temas, hay que buscar estas alianzas virtuosas y hay que jugársela a fondo porque esto resulte ser implementado en un país. Tito, ya que comentabas esto del alcohol, voy a salir un poquito del libreto, pero me interesa tu información, como, o sea, tu opinión como pediatra y sobre todo en la generación de políticas públicas, ¿no? Ya que eres experto en la materia. Esto de que ahora se esté pidiendo el carnet de identidad, ¿no? Para verificar que eres mayor de 18 años para la ingesta, ya sea en restaurantes o la compra directa de alcohol en los supermercados o en otros lugares. ¿Qué te parece, no solo como iniciativa, sino respecto... Es que a veces llama un poco la atención que una persona que claramente es octogenaria le pidan el carnet de identidad. Ha generado un poquito de molestia en la ciudadanía. Se entiende cuando se sospecha que alguien es joven, ¿no? Pero cuéntanos ahí un poquito, sobre todo con eso que se está implementando ahora, si te parece que realmente es efectivo o podría ser incluso, no sé si contraproducente, pero al menos molesto para las libertades individuales de las y los adultos. Sí, mira, el alcohol es el gran tema pendiente en Chile. La población alcohólica en Chile es muy grande y la población que se ve afectada por el alcohol es muy grande. Entonces, ¿qué hay? Un tema de política pública que está al debe. La ley de etiquetado de alcoholes y la ley de restricción de venta a mi gusto es correcto, va en el sentido correcto, pero por supuesto aquí yo voy a hablar como pediatra y como experto en nutrición, le falta un poquito de lo que nosotros decimos vitamina I, que es la A ver. vitamina de la implementación, de cómo se implementan las políticas públicas para que efectivamente funcionen bien. Y yo creo que ahí hay un exceso de celo de los fiscalizadores y de quienes controlan y regulan y quizás ahí falta una buena implementación, buenos protocolos de trabajo y buenos reglamentos para que los restaurantes, tiendas, etcétera, entiendan bien qué es lo que se puede hacer, de qué es lo que no se puede hacer y obvio que tiene que tener un sentido común. Una persona adulta es adulta, ¿verdad? Y si uno físicamente identifica que ya es mayor de edad. La protección de la ley del alcohol es sobre la venta hacia menores y ahí hay que hacer el esfuerzo de la implementación, de que no se venda a menores. Y creo que en eso falta un poquitito de avance en el delivery, ¿verdad? Cómo se entregan Sí. los alimentos, las bebidas alcohólicas, en algunos lugares en donde conviven adultos y niños.
que creo que este es un tema crucial, de verdad, de mejora y de profundización del tema. Entonces Antes, yo creo que le sí, falta. Ojo que en el alcohol, sí. ojo que en el alcohol la razón mayor por la cual los jóvenes lo consumen es por imitación con los adultos. Entonces, vamos a tener que asumir que donde están adultos y niños no va a poder haber alcohol. Y B es el precio. Entonces, ahí hay que ver cómo actuamos sobre el precio, que es lo mismo que pasa con los alimentos alto en. Si yo le subo el precio a los alimentos alto en, se hace más inaccesible a la población. Y por otro lado, en el caso de los alimentos, es favorecer los alimentos que son saludables, frutas, verduras, legumbres, productos del mar, que si yo bajo el valor de esos productos o doy algunos de estos gift cards, ¿verdad? En los consultorios, por ejemplo, los obesos, los hipertensos, sea más fácil acceder a frutas, verduras, legumbres en las ferias de los territorios, de la zona donde uno vive. Yo creo que las estrategias, el libro lo dice, son claras. En el alcohol pasa lo mismo. Mm. Si yo disminuyo el consumo de alcohol, tengo que potenciar el consumo de otros alimentos, ¿verdad?, que compensen el consumo de alcohol. Y ahí es el desafío de la política pública. En el alcohol y en el tabaco, por supuesto, hay impuestos bastante altos y que quieren seguir subiendo, pero en este caso con la ley de etiquetado, estos alimentos altos en grasas saturadas, en azúcares, en sodio, etcétera, ¿aumentaron también considerablemente de precio o es algo que no pasó tan percibido para el consumidor? No, no han aumentado tan considerablemente, salvo en las bebidas con azúcar. Las bebidas con Sí. azúcar subieron de precio y si tú te fijas, el consumo de bebidas con azúcar bajó ostensiblemente y aumentó el consumo de aguas, que disminuyó el impuesto. Los impuestos a las bebidas sin azúcar disminuyeron y eso hace que hoy día las aguas sean consumidas mucho más que las bebidas con azúcar. Y las bebidas con azúcar sí aumentaron. Pero el resto de los alimentos altos son de un impuesto igual que cualquier otro producto y ahí en donde en el libro explicitamos hay suficiente evidencia para seguir avanzando en esta política pública, de cómo aumentamos, ¿verdad?, impuestos como una manera de hacerlo menos accesible a la población. Ya vamos a ir a la pausa para seguir ahondando, por supuesto, en esta publicación, ¿no? Denominada Ley de Etiquetado La Salud por sobre el Negocio que acaba de lanzar el día de ayer, de hecho, la editorial de la USACH. Solo para que no me quede en el tintero, Tito, respecto a lo que señalabas de la imitación que hacen los jóvenes, incluso niños o prepúber, ¿no? Respecto a los adultos en el consumo de ciertas drogas. ¿Qué falta con el tabaco, a tu juicio? Mira, varias cosas, pero te voy a mencionar tres. Ya, Una es que deje de haber publicidad en los lugares de venta. Cuando uno llega a un local y quiera comprar tabaco, tiene que decir, vende cigarrillos y la señora o caballero que vende tiene que sacar el cigarro de abajo. No tiene que haber un tremendo letrero que dice la marca del producto y que está haciendo publicidad. En definitiva, uno tiene que ir en el tabaco a publicidad cero. Y eso significa que el envase debe ser neutro. Debe decir perfecto. solo la marca, ¿verdad? Y decir solo una leyenda alusiva a lo dañino al tabaco. Lo que nosotros llamamos empaquetado genérico, es decir, que no tenga publicidad alguna. Tercero, debe desaparecer los cigarrillos de sabor, que son los que le gustan a los lolos y lolas. Sabor a vainillas, cafeína, tienen distintos sabores. Los cigarros y los niños empiezan a encontrarle placer a ese Y sabor los y después clics, caen en otro cigarro. claro. Entonces, si yo disminuyo los saborizantes, si yo disminuyo la publicidad en los lugares y si yo efectivamente en el tabaco genero un buen precio de producto y controlo todo lo que significan las ventas clandestinas de tabaco, que se vende mucho, uno va a la feria, uno va a los lugares y encuentra venta de Sí. tabaco a menor precio. Si yo hago esos tres efectos de fiscalización, disminución de publicidad y prohibición de todos estos sucedáneos de tabaco o sabores, yo te aseguro que el tabaco en los jóvenes va a disminuir. La experiencia con los jóvenes y los estudios con jóvenes demuestran esa realidad. Vamos a seguir conversando con el doctor Tito Pizarro a propósito de la ley de etiquetado acá en Campus USACH. Vamos primero a la música, suena Oasis, esto es Supersonic. Bueno, ahora nos vamos a
vamos a ahondar, vamos a profundizar ya en lo que consiste esta ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos, su publicidad y la normativa, ¿no? Que pudo superar también la resistencia económica, como lo señalábamos, de la industria alimentaria, gracias a esta potente alianza entre los actores del mundo político, científico, académico y, por supuesto, de la salud, con nuestro invitado, el doctor Tito Pizarro Quevedo, pediatra, experto en políticas públicas y nutrición y, por supuesto, uno de los autores de Ley de Etiquetado La Salud por sobre el Negocio, que fue lanzado por la editorial de la USACH. Por ejemplo, para explicarle a un extranjero en cuyo país no se está replicando todavía esta norma, ¿cómo podría sintetizarla en cuanto no solo el espíritu, que yo creo que eso se entiende bastante, sino lo que permite y no permite, sobre todo pensemos, por ejemplo, en las pymes? En estas, aunque por lo general los pequeños y pequeñas emprendedoras tienen una noción, ¿no?, social, o tienen una visión de un alto porcentaje nutricional de los alimentos, por supuesto están un poquito más en línea con los nuevos tiempos, pero quizás las industrias chicas, ¿no? Uno piensa en estas industrias de dulces, las pocas que hay en Chile, pero que todavía han resistido en el tiempo, y sobre todo las transnacionales, ¿no? Estas grandes marcas que están presentes con sus chocolates, con sus papas fritas, con todos estos snacks que son tan apetecidos, no solo ya en los cumpleaños, sino en general por los más pequeños. Cuéntanos un poquito esas resistencias y explicando también lo que permite y lo que no, y esos límites de esos discopares, para que también la gente lo entienda, Tito. Un poquito más en Perfecto. detalle. Mira, con tales tres elementos centrales de lo que es la ley de etiquetado y su reglamentación. Cuando uno dice este alimento tiene alto contenido de sodio, de azúcar, sodio es sal, azúcar, grasa saturada, esos son los tres componentes de nutrientes. Y también alto contenido de calorías, o sea, tiene mucha cantidad de calorías un producto por 100 gramos. Esto es todo por 100 gramos o por 100 ml si es líquido. Claro. Entonces, si un alimento tiene alta cantidad de esos nutrientes, tiene que poner el sello de advertencia alto en. Alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías. Si el alimento tiene un sello de advertencia 2, 3 o 4, no puede ser vendido en las escuelas, no puede estar en las escuelas. Y tercero, no puede hacerse publicidad sobre ese alimento. Entonces hay tres componentes. Está el disco alto en, que es el que vemos los consumidores, está la prohibición de venta y está la prohibición de publicidad, y no solo publicidad, sino que de entrega gratuita. Y además, el Estado no puede comprar esos productos, por ejemplo, en la UNED. No puede preparar alimentos altos en. Entonces, tiene esa gracia desde el punto de vista de la política pública que actúa en distintos espacios. No es solo salud, no es solo información, sino que es también restricción de publicidad, restricción de venta, restricción de compra. Sobre todo mirando en los más chiquititos, en los niños y niñas, ¿verdad? Esa es en esencia la ley, y eso lo explicamos en el mundo entero, y por eso que los canadienses, los mexicanos, los peruanos, varios países han avanzado, pero fíjate que en algunos países solo han avanzado en el etiquetado mismo, Yeah. y no en los otros elementos, que son más importantes que el mismo etiquetado, ¿verdad? Y es increíble que hay países que están avanzando solo en etiquetado y no han visto muchos cambios. En cambio, nosotros que avanzamos en esta mirada un poquito más integral, vemos mucho más impacto de compra, mucho más impacto de adquisición de estos productos, y también a la industria le duele más. Y como le duele más, disminuye la sal, disminuye el sodio, la sal o sodio, disminuye el azúcar o las grasas saturadas o las calorías. En Eso se ha notado, ¿ah? esencia, Perdona, no sé si tú lo has notado en el sabor. De repente, cuando vas a un lugar y hay papas fritas, saben distinto a lo que nosotros saben consumíamos cuando distintas. éramos chicos. Sí, Así es, han bajado el poder sí. de sal y los productos dulces también. Ha habido una disminución del poder tanto de dulzor como de grasa, de sodio, de sal. Y nos tenemos que acostumbrar como sociedad a consumir con menos sodio, y eso nos va a hacer más sanos y más felices. Y ese es el otro concepto que nos ha metido la industria de alimentos, que consumir bebidas o productos con más sal, azúcares, nos hace más felices. Y eso es mentira. Y Mm. eso es mentira de verdad. O sea, eso Es es, una falsa es felicidad absolutamente inmediata. cierto de que no. Claro.
¿Cómo? Que es como una falsa felicidad que dura un minuto, pero después viene como un bajón por esa falta de exceso de azúcar a la avena o de sal, etcétera. Y es más, siento yo que estos alimentos que tienen menos, justamente, grasas saturadas, sodio o azúcares, y por lo mismo también calorías, nos generan menos adicción que antes. No sé si también pasa eso. Exacto. Exacto, y sí, fíjate que esa es una de las características de estos alimentos ultraprocesados o llenos de estas cosas, de que te producen esos placeres, ¿verdad? Minutos, segundos, y después te vuelve a dar hambre. Entonces Claro. vuelves a comer el producto y vuelves a comer el producto, y bueno, terminas obeso, terminas con diabetes, terminas con hipertensión, y ese bienestar puntual se transforma en una vida llena de drogas, llena de fármacos, ¿verdad? Y finalmente una mortalidad precoz, que eso es lo más grave de este tema. ¿Verdad? Que la población, por ejemplo, de Estados Unidos ya no está aumentando sus años de vida producto del exceso de obesidad. Lo mismo le va a pasar a Chile si es que no logramos cambiar esta tendencia. Es decir, vamos a morir antes de lo que genéticamente, de lo que socialmente deberíamos fallecer y además con muy mala calidad de vida. Entonces, ahí hay un desafío. Sí. Ahora, a las pymes, Ujú. a las empresas Sí. más pequeñas, a las grandes tienen toda la posibilidad de cambiar. No, no, sin ninguna duda pueden cambiar. Y de hecho grandes transnacionales han creado productos con distintos edulcorantes y cosas así para poder cumplir con la ley de etiquetado. Así que yo de las grandes no me preocuparía, yo me Ya. preocuparía de las chicas. Y me preocuparía de las chicas fundamentalmente del sector que no tiene sello. Fíjate que productos que vienen de nuestro campo, de la agricultura, de la agricultura campesina, todo lo que está en las ferias libres, deberíamos potenciarlo, pero de verdad, ahí no hay sellos de advertencia. Ahí uno puede de verdad potenciar esa industria y esos sectores que son pymes. Todos estos carritos que las municipalidades dan permiso, que podrían ser carritos de productos lácteos, que podrían ser carritos de frutas, de jugos, ¿verdad? Que no tengan sellos de advertencia y donde deberíamos gastar hartos recursos en implementarlos bien, hacerlos bien atractivos para que niños, niñas, adultos, ¿verdad? Lo consuman versus los carritos llenos de golosinas, versus los carritos llenos de productos que tienen alto en. Claro. Para los productos que tienen alto en, hay un manual del Ministerio de Salud, que a mí también me tocó construirlo, que les permite poner el azúcar, el sodio, la sal hasta cierto límite. Y eso es posible. ¿El maní Por confitado, por ejemplo, ejemplo? por ejemplo, maní confitado. Por ejemplo, el queso. Para toda la industria del queso pueden producir queso con menos cantidad de sodio y no tener que etiquetar y aportar a la salud, porque el queso tiene calcio, tiene otros productos que son buenos para la salud, pero evitando la cantidad de sodio. Y eso está bastante bien descrito en estos manuales, e incluso práctico para quienes preparan, por ejemplo, productos lácteos, para quienes preparan ciertos frutos secos, ¿verdad? Lo hagan hasta el límite o bajo el límite. ¿Qué es lo que ha hecho la industria? La industria lo que ha hecho, la gran industria, es bajarse en los límites justo hasta el límite. Nosotros siempre decimos que no se bajan más, y no se bajan más porque ahí está puesto el límite para el alto endo. Tito, Entonces, yo creo que eso sí podemos potenciar con los pequeños productores, uno para potenciar sí, sin lo que nos duda. interesa, que consuman frutas, verduras, legumbres. En Chile dejamos de comer con legumbres. Nuestros abuelos y abuelas consumían porotos, lentejas, garbanzos y un conjunto de otras legumbres que había en el Valle Central. Hoy día casi no hay en cultivo, y si lográramos levantar un poder de degustación de legumbres, estoy seguro que cambiamos el perfil de la alimentación. Y fíjate que fibra, que es lo que dan las legumbres, son muy importantes en Chile y pudiéramos cambiar prevalencia de cáncer, prevalencia de estitiquez, si la gente lo Sí, qué pasa muy mal con la importante, alimentación que por come. supuesto. Tito, quiero preguntarte, no sé si hay una correlación o si has visto, has observado que la ley de etiquetado ya implementada en nuestro país, insisto, replicada en otros países de la región y también en Europa o Israel, que es un país tan avanzado que también está viendo nuestra iniciativa, ha tenido su coletazo positivo en estos restaurantes, digamos, o servicios de comida rápida, que también sabemos que son sumamente procesadas, ¿no? O sea, son eh, comidas, papas fritas, hamburguesas y cosas que en realidad no son para nada como las caseras. ¿Ha tenido su coletazo en esas grandes marcas que también veíamos filas enormes en nuestro país de gente joven o con menos recursos por poder alimentarse de forma rápida y barata?
Sí ha tenido coletazo y de hecho hay muchos que se han reformulados, pero ojo con eso. Yo siempre digo que hay que tener cuidado que lo que nosotros queremos potenciar, lo que de verdad produce salud, son alimentos más naturales, alimentos Claro, menos elaborados. Y esto es una obviedad, pero cuando consumimos productos que son más naturales, producen menos obesidad, a pesar que tienen azúcar, pero es el azúcar natural, genera menos obesidad, menos enfermedades crónicas, menos cáncer, de verdad nos hace mejor. Entonces hay que tener ojo con estos alimentos ultraprocesados que además los transforman como diet, light, les ponen como características que lo sí, hacen pareciera más saludable, pero la verdad es que hay que optar por lo más natural. La industria y la gran industria está adecuándose a las normativas, pero a mí lo que me interesa difundir es que nosotros tenemos una industria muy interesante que es de nuestra agricultura, de nuestro mar, donde encontramos productos en Chile muy ricos, muy saludables y que nos van a hacer muy bien. Y están tan cerca de nuestras casas, o sea, hay que ir a la feria del sector y ahí hay que consumir la variedad de frutas, verduras, legumbres, pescados, mariscos, productos lácteos. Yo creo que por ahí debemos empezar como sociedad. De ahí tenemos que potenciar y mirar al restaurante de comida rápida como la excepción, como ir a probar una cosita de vez en cuando, pero no la regla, que es lo que le pasa a muchos chilenos y claro. chilenas. Exactamente. Vamos a hacer una nueva pausa acá en Campos USACH y vamos a seguir conversando a propósito de esta publicación Ley de Etiquetado, la salud por sobre el negocio, con nuestro invitado, el académico de la USACH, doctor Tito Pizarro. Vamos a escuchar ahora a Depeche Mode. Esto es Policy of Truth. Tito, me gustaría preguntarte en esta última parte del Campus USACH sobre el cambio cultural que ha existido, sobre todo a partir de los jóvenes, no solo porque existe una noción, ¿no?, respecto al maltrato animal y por lo tanto muchos también son vegetarianos, incluso por esa razón, por el maltrato animal, más que porque consideren que no es necesario comer carne, ¿no? En términos proteicos, pero también considerando las nuevas alergias. A algunas personas se le manifiestan ya en edad adulta, por sobre los 40 o incluso más años, sobre todo, bueno, a la lactosa y también en este caso al gluten. Eh, esas, digamos, esos cambios, no solo las alergias, que obviamente para muchos son muy molestas, pero también ser vegano o vegetariano ha generado una mayor atención respecto a los alimentos. Y por supuesto esto impulsado por la ley de etiquetado. O sea, la gente mira ahora las etiquetas. Y algo que me llama mucho la atención es en la gente joven. Incluso los mismos caramelos o dulces los miran y si hay justamente cuatro disco pares, la piensan y buscan otra cosa. Cuéntame cómo sientes que estamos cambiando al respecto y que es una muy buena noticia. Sí, la gente hoy día mira mucho más el etiquetado y empieza a mirar más el detalle, la lista de ingredientes. Y ya sabe que en la lista de ingredientes lo que va primero, segundo, tercero es lo que tiene más el producto. Entonces dice, este producto que dice que sale una tremenda fruta afuera y en la lista de ingredientes no sale la fruta. Entonces es Claro, esencia, sabor, color a fruta, pero de fruta a fruta no puro tiene nada. químico. Claro, puro químico. Y la gente está aprendiendo mucho y hay un movimiento muy fuerte que en algunas encuestas dicen que es un 15 hasta un 20% de la población en Chile, de jóvenes, que están optando por dietas veganas o dietas vegetarianas o dietas sin carne, ¿verdad? O lo que llamamos ovolácteo, que consumen Sí, algunos productos de origen animal, pero en general dejan de consumir productos procesados, ¿verdad? Consumen a veces el puro pescado, por ejemplo, como fuente de proteína. Lo primero que hay que decir es que esto es bueno, nos hace bien como sociedad. Nosotros acabamos de terminar un curso con alumnos que se llama Dieta Rica, Real y Sin Sello, y ellos prepararon recetas con desperdicio, con la parte de la fruta y las verduras que están en las ferias que no se ocupan. sí, sí, Y sí. las Hay todo comidas un quedaron movimiento. espectaculares. Ujú. ¿Te invitaron a comer? Eh, eh, eh,
quedaron muy buenas las preparaciones. Y eso es preocupación de jóvenes, de decir, ocupemos Claro. hasta los desperdicios para alimentarnos y termina siendo muy rico, muy sabroso. Es esto que no ocupamos, esto que pareciera no ser sabroso y que termina siendo muy rico si lo preparo en mi casa, ¿verdad? Con mi familia, en comunidad. Yo creo que hay un esfuerzo por esa línea y hay que decir también que las alergias existen en Chile y que estas personas lo pasan muy mal fruto de su alergia y que tienen que ser apoyados para tener una alimentación adecuada. Los celíacos, los intolerantes al gluten en Chile, que son un 1%, que uno dice son pocos, pero uno de cada 100 personas tiene una enfermedad celíaca, una intolerancia al gluten, que hace que muchos productos no puedan ser consumidos. Y cuando van al supermercado o al negocio, encuentran muy pocos Y productos para caros, alimentarse. Es y un costosos. desafío y caro, Sí, muy súper costosos. caro. Y lo que dice la ley del etiquetado, de eso habla poco, pero lo que transmite desde el punto de vista de su filosofía y espíritu es que hay que hacer políticas públicas para que todos en Chile puedan consumir buenos alimentos. Y ese es un desafío para los celíacos o para los intolerantes diversos que tenemos, ¿verdad? Que el Estado debe preocuparse de buscar opciones, de hacer que estos productos sean más baratos, buscar incentivos para que sean más baratos. Y por otro lado, hay que hacer incentivos para que los alimentos altos sean más caros. Si eso es una obviedad también desde el punto de vista de la evidencia y de la ciencia. Si yo tengo recursos como Estado, yo puedo potenciar otros programas. Mira, Daniela, qué bonito el programa que tiene el Ministerio de Salud que le entrega productos de alimentos a ciertas enfermedades metabólicas que antes fallecían porque no tenían ni una otra opción. Hoy día le entregan esos alimentos que son muy caros y esas personas hoy día están en la universidad. Este programa empezó ahora veintitantos años atrás, treinta y tantos años atrás. Ha habido periodos que ha habido más productos y periodos menos productos. Y esas personas, niños y niños, y ellos son adultos, están en la universidad, están en los institutos, están trabajando. Antes habrían fallecido porque no había opción, porque esos productos son muy caros, son alimentos muy caros. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío para el país, que es que necesita políticas públicas para que los alimentos sean accesos a sus familias con toda su idoneidad, con todas sus características, ¿verdad?, desde el punto de vista de sus características biológicas, pero también culturales. Exacto. Por eso que yo creo que hay que potenciar las ferias, por eso que hay que potenciar las políticas públicas en este ámbito y hay que restringir los alimentos que son altos en, aunque le duela a la industria, aunque le duela a la industria. Tito, quiero aprovechar de preguntarte también en calidad de madre de un adolescente, ya no tan adolescente, que tiene 18 años, que si bien es vegetariano y puedo estar interpelando a muchos padres al respecto y se alimenta bastante bien respecto a los sellos, pero sí con la introducción de estas bebidas energéticas se ha hecho un poquito asiduo. Cuéntanos un poquito de estas bebidas que no solo tienen bastante azúcar, sino que bastante cafeína y otros químicos que ya desde el envase parece muy peligroso, algo muy, muy químico. Sí, las bebidas energéticas famosas y que algunos las venden como bebidas para deportistas, ¿ah? Como con ese sello y como ahí Sí, tratan de introducir. Que de verdad para los deportistas no significa ningún aporte, los deportistas saben por aporte de nutricionistas, ¿verdad? De qué es lo que tienen que consumir y cantidad. Esos productos que están llenos de productos químicos y particularmente mucha cafeína y muchos productos que son estimulantes, pudiesen llegar a ser tan riesgosos a la salud, incluso a producir patologías, ¿verdad?, que requieran hospitalización, arritmias en concreto. ¿Ah? Ese es el riesgo de estos productos, que su consumo excesivo o su asociación al alcohol. Entonces, justo, claro, jóvenes consumen bebidas energéticas o bebidas con estos productos, más alcohol, el riesgo de una arritmia es gigante y el riesgo de quedar hospitalizado en una unidad de tratamiento intensivo o más grave aún, ¿verdad? Fallecer por estas cosas existe. Por eso que mi recomendación ahí, yo sé que soy ya más viejo y no llegamos a veces en el discurso a los jóvenes, es que lo eviten, que no es necesario el consumo de esa exacto, bebida, o si lo van a hacer muy moderadamente, ¿verdad? Y nunca asociándolo al el alcohol, alcohol. ¿verdad? Yo creo que ahí hay una reflexión profunda también. Lamentablemente se aprobaron, yo fui antes parte del Ministerio de Salud y hicimos una tremenda pugna, ¿verdad? Puesto que es bien discutible que esos alimentos, productos, ¿verdad?, sean legales, pero lo son, así, al igual que el alcohol, son productos Exacto. legales.
si uno escribiera de nuevo la historia y tuviera la posibilidad de hacer de nuevo la historia, yo tengo la sensación que quedarían fuera de la ley o quedarían ilegales. Pero esa es una gran discusión de política pública. Conviene regularlos, conviene controlarlos y conviene hacerlo cada vez más inaccesible a los jóvenes, a todos, ¿verdad? Es ese tipo de producto. Hay Lo que único tener bueno es que mucho, no son mucho. baratas para los jóvenes. Eso es lo Son único, caras, eso es son lo bueno, caras, sí. sí, eso ahí podría haber un límite. Para finalizar, ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría redondear a propósito de la ley de etiquetado y la pandemia en relación a la obesidad infanto-juvenil, Tito, sobre todo infantil. Lamentablemente, ya lo comentábamos al inicio, por mucho tiempo cuando íbamos a la playa, veíamos a niños muy gorditos con celulitis, algo que llamaba mucho la atención con esta retención también de líquido, de grasa en el cuerpo, muy evidente, y no solo que es un tema estético, sin duda, y que merma también su autoestima, sino, por supuesto, que va a generar todas las enfermedades que mencionábamos al inicio. Pero ahora en pandemia, también, a propósito del sedentarismo, hubo un aumento considerable de todas las adicciones y entre ellas no solo los alimentos, sino la misma obesidad como resultado. ¿Cómo sientes tú que podríamos enfrentar eso, los padres que vemos que los niños no fueron al colegio y estuvieron en la casa, a lo mejor no comiendo necesariamente estos alimentos con los sellos, pero sí entradito en carne, como se dice vulgarmente? Daniela, sí, y lamentablemente tenemos datos que la obesidad aumentó en este periodo. Aumentó por el consumo de alimentos con alto en y también por el sedentarismo. La gente se mueve Sí, menos, obvio, en pandemia, en las casas. Y aquí el desafío es una vez más para los establecimientos educacionales. Cuando los niños y niñas vuelvan a sus escuelas, deben potenciar la educación física y deben de hacer de un hábito la hora de educación física que se ha planteado del mundo de la ciencia de la educación física, ¿verdad? Si uno tuviera 60 minutos de actividad física todos los días y en la sí, escuela significa 1 o 2 horas diarias dedicadas a la educación física, chicos y chicas no solo les va a ir mejor, van a tener menos obesidad, sino que van a ser más sanos. Y tercero, les va a ir bien en todos los otros ramos, porque exacto. sintiéndose El mejor, van a rendimiento. aprender más lenguaje, matemática, etcétera, etcétera. Esto que es tan obvio también ha costado mucho implementar en las escuelas. Lamentablemente las escuelas privadas, ¿verdad? Tienen mucho más hora de educación física que las públicas. Yo creo que ahí hay un desafío al sector público Una de brecha educación, más. una brecha más que tenemos que achicar, ¿verdad? Esto es tan concreto como aumentar las horas de educación física. Y B, vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en niños y niñas para que la alimentación de ellos sea mejor. Sin duda. Quiero agradecerte enormemente, Tito Pizarro, académico, doctor, pediatra, ¿no? Experto en políticas públicas y nutrición, coautor de la ley de etiquetado de la salud por sobre el negocio, por todo el trabajo que has realizado todos estos años y, por supuesto, por haber lanzado además este libro, que no solamente es de divulgación sobre una política pública y, por supuesto, también en ámbito científico específico de la nutrición, sino que finalmente muestra una muy buena forma de responder ante una problemática, en este caso hoy pública. El libro ya está a la venta, así que se puede conseguir en la editorial USACH, así que quiero agradecerte por haber conversado también de una forma tan relajada, tan amena con nosotros acá en Campus USACH. Gracias, Tito Pizarro, que estés muy bien. Encantado, muy buenas noches y espero que compren el libro y lo lean, lo Eso. lean. Gocen también de su lectura, es muy ameno, es muy ameno. Se agradece. Que estés muy bien y que tengas muy buenas noches. Y te dejo a ti y a todos nuestros auditores y telespectadores con música. Nos despedimos con esta grande chilena. Esto es Mon Laferte. Platata. Chao, buenas noches.